Escriban, por favor, todos. Vamos a resolver el primer ejercicio. Escriban, ¿están listos? Sí, listo. Sí. Escriban entonces. Si se tiene dos lápices, uno rojo y otro verde, cuyos lados están numerados de 1, 2, 3 y 4. Se hacen rodar sobre el piso leyendo los números correspondientes a sus lados superiores. Repito, ¿Se puede tiene dos repetir lápices. 4, por favor? A ver, atiendan, cierren su micrófono, por favor. Se tiene dos lápices, uno rojo y otro verde, cuyos lados están numerados de 1, 2, 3, 4 y se hacen rodar sobre el piso, leyendo los números correspondientes a sus lados superiores. Con lo anterior, A. Defina el espacio muestral. Escriban todos el espacio muestral. Les voy a dar 2 minutos, por favor. A ver, Luis Fernando Villa. Sí, dicen. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el experimento? El experimento sería hacer rodar dos lápices. Hacer rodar dos lados. Dos lápices, ¿no es cierto? Bien. Sí. A ver, ¿cuál sería el espacio muestral para este experimento? Bueno, yo lo tengo como 16, dividido en 16 partes, es decir, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ya que al rodar Ajá. pueden comenzar por distintos lados.
Es como el juego de los dados, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Entonces, vamos a escribir esos espacios muestrales. Entonces, el experimento es hacer, dice, se tiene dos lápices, uno rojo y otro verde. El experimento consiste en hacer rodar los lápices o lanzar los lápices en una mesa o en el piso, ¿no es cierto? El espacio muestral asociado a ese experimento está conformado por los números que tiene estos lápices en cada uno de sus lados. Tiene 4 lados, ¿no es cierto? Entonces, el uno puede ser rojo y el otro puede ser verde. Entonces, la posibilidad es esta. Primero 1, 1, 1 en el rojo, 2 en el verde. Verde, por favor. Ya. Entonces, ahí tenemos verde. El otro sería 1, 3 y 1, 4, ¿no es cierto? En el siguiente, otra opción sería primero el 2, luego el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3 y el 2 con el 4. Otra opción, primero el rojo y luego el verde, sería 3, 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4. Luego el rojo y verde otra vez. Primero el 4 con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. Y tenemos el espacio muestral asociado a ese experimento. ¿No es cierto? A ver, Melissa, apaga tu micrófono, por favor. Bien. Hemos definido el espacio muestral. Vamos a hacer algunos cálculos de probabilidades con este ejercicio. Ahora, inciso B, que sea, escriba. Determine la probabilidad de que la cara superior del lápiz rojo sea 1 o 3, mientras que la verde sea 2 o 4. A ver, definamos esa probabilidad. Primero, definan el suceso o evento. B.
el suceso o evento B de que la cara superior del lápiz rojo sea un 2 o 3. Y en el verde sea el 2 o el 4. 1 y 2. En el lápiz rojo, que sea 1, ¿no es cierto? 1, 2. Y el verde 2. 1, 2. 1, 4. Luego sería 1, 4. 3, 2. 3, 2, 3, 4. 3, 2 y 3, 4. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que ocurra este suceso B? 4 sobre 16. 4 sobre. Hay 16 casos posibles. 4 sobre 16. Esa es la probabilidad, ¿no es cierto? Bien. Ustedes dividan 0,25. 0,25. 0,25. 25%. El 25% es la probabilidad de que aparezca el número 1 o 3 en el lápiz rojo y que sea el número 2 o 4 en el lápiz verde. Esa es la probabilidad que acabamos de definir. ¿No es cierto? Veamos otro ejercicio. A ver, veamos un inciso C. ¿Cuál es la probabilidad entonces? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras, de los lápices por supuesto, sea 4? Entonces, vamos a definir el suceso C. Escriban el suceso C. 1 y 3. 1 y 3, 2, 2 y 3, 1. 1 y 3. Luego, 2, 2. 3 con 1. Sí. ¿Sí? No. ¿Y el otro? 2, 2. 2 y 2. ¿Hay algún número más? No. No hay más. Esa es la suma. Por lo tanto, la probabilidad de que la suma sea 4 caras es igual a ¿cuánto? 3 sobre 16. 3 sobre 16. 0,19. 0,19. 19% es la probabilidad de que la suma en los dos lápices sea 4. Bueno, veo que están captando muy bien. La última preguntita. B. Que veamos, la suma de sus caras sea un número par.
un número par. Escribamos el suceso de. ¿Por qué números va a estar conformado? 1 y Uno. 3, El 1 1, 3, con el 3. 1, 3. 2 y 2, 2 y 2, 2 y 4. 2 y 4. A ver, vamos a ir en, tenemos de aquí par y par, ¿no es cierto? El siguiente, 2 y 2, el siguiente, 2 con 4. 2, 4. Vamos. 3 y 1, 3 y 1. El 3 y el 1. 3 y 3, 3 y 3 y 3. 4, 2. 4, 2, 4, 2. 4, 4. 4, 4. ¿Hay algún número más? No. ¿Cuántos son entonces? 8. 8 sobre La 16. probabilidad de D, 8 sobre 16. 8 sobre 16. 0,5. Igual a 0,5. 0,5. O 50%. 50% es la probabilidad de que la suma de sus caras sea un número par. Bien, hemos definido los sucesos. Y así podemos hacer N ejemplos con este caso, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí, vamos a pasar a otro jueguito. Esto es importante para ustedes para que refresquen su memoria. A ver, escriban este ejercicio. Número 2, ¿no? La probabilidad de que en una estación de servicio vendan gasolina a 0, 1, 2, 3, 4, 5 o más automóviles, más movilidades, durante un periodo de 30 minutos, es de 0,03, 0,18, 0,24, 0,28, 0,10 y 0,17. Es decir, la probabilidad de que no se venda gasolina es del 3%, de que venda a un automóvil del 18% y de que venda a 5 movilidades es el 17%. ¿No es cierto? Entonces, encuentre la probabilidad de que en un periodo, vamos a denominar el suceso A, de que en un periodo de 30 minutos
4 o más automóviles reciban gasolina. ¿Cuál va a ser el suceso A? Porque el espacio muestral ya está definido aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de 4 o más automóviles reciban gasolina? 0,10 y 0,17. La probabilidad, entonces, los sucesos que están correspondientes, 4 automóviles reciben el 10%, ¿no es cierto? 4. Yes. Y más de 4, 5. 0,17. Ahora, ¿cuál va a ser la probabilidad? ¿Qué tipo de suceso o evento es? Dependiente. Dependientes. A ver, otra sugerencia. A ver, vamos a preguntar, a ver. A ver, Emanuel, Farid. Sí, Lice. ¿Qué tipo de sucesos es? Independiente, Lice. Hemos definido 4 sucesos, ¿no es cierto? Sucesos mutuamente excluyentes, no mutuamente excluyentes y sucesos independientes y sucesos dependientes. Para recordar simplemente, un suceso mutuamente excluyente es cuando la probabilidad de A o B es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Es decir, la probabilidad de ocurrencia de un suceso A excluye la probabilidad de ocurrencia de un suceso B. Y la probabilidad no mutuamente excluyente es igual a la suma de sus probabilidades individuales menos la probabilidad de intersección A y B. La probabilidad de sucesos independientes es cuando la probabilidad de un suceso A es completamente independiente de lo que ocurra en un suceso B. Por lo tanto, es igual al producto de sus probabilidades individuales, es decir, a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y un suceso es dependiente cuando la probabilidad es igual al producto de sus probabilidades de un suceso A por la probabilidad de que ocurra un suceso B, dado que anteriormente ha ocurrido un suceso A. Es decir, es dependiente el suceso B de lo que ha ocurrido anteriormente el suceso A. Entonces, a ver, Farid, ¿cuál es el tipo de probabilidad que estamos analizando en este caso? Independiente, Lice. Independiente. A ver, alguien más me dice, Medinaceli, Carlos. Sí, Lice. ¿Qué regla de probabilidad vamos a aplicar para este ejemplo? Dependiente, Lice. Dependiente. A ver, 4 o más movilidades en un periodo de 30 minutos. Es un suceso mutuamente excluyente.
en un surtidor de gasolina no van a cargar los dos juntos simultáneamente. Primero va a cargar uno, después otro, ¿no es cierto? Va a cargar el cuarto o el quinto, ¿no es cierto? Por eso dice, no carga ninguna movilidad, carga una movilidad, cargan dos o más movilidades. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia va a ser una suma de probabilidades. Es decir, vamos a sumar 0,10 más 0,7. Por lo tanto, la probabilidad va a ser igual a 0. 17 no sería, dice. 17. 0,17 es, ¿no? Sí, Sí. 0,17. 0,27. Esto es 0,27. O el 27% es la probabilidad de que carguen 4 o más movilidades, ¿no es cierto? Bien. Número 3. A ver, escriban. Se elige sucesivamente 2 computadoras de un total de 250, de las cuales 17 son defectuosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean defectuosas? Entonces, si llamamos a las computadoras A y B, ¿cuál es la probabilidad de que ambas computadoras sean defectuosas? Igual que en el caso anterior, primero vamos a definir qué regla de probabilidad vamos a aplicar en este caso. A ver, vamos, analicen. Dependiente. Chavarría Luis. Chavarría. Chavarría. Lo vamos a eliminar. Chavarría. ¿No estás? Bien. Chavarría no está en sala, ya ves, así ocurre. Dependiente sería. Chavarría, ¿estás en sala? No estás, ¿no? Chavarría Luis, ¿dónde andas perdido? ¿Estás durmiendo? La clase no es para prenderla el celular o el Wi-Fi, les estoy diciendo. Voy a hacer el control correspondiente. Chavarría, ¿qué clase de suceso es?
tengo la señal, no alterna ¿Cómo? Su señal está mal, dicen del Chavarría. ¿Dónde vive él? A ver, vamos Ya, a pero ver. se corta antes. Es en Claudio, Chavarría. Javier. A ver, Claudio. Sí, Lice. ¿Qué clase de suceso es el que estamos analizando? Independiente. Independiente. Ambos, dice. Dependiente. Andrés Romero, a ver. Dependiente. Vamos, Andrés. Anders, Dice, a ver, ¿qué clase de suceso es? es un dependiente. Un suceso dependiente. A ver, uno más. Elvis, Dependiente, dice. dependiente. A ver, vamos a definir los sucesos. A ver, definamos el suceso A. Y el suceso B. ¿Qué come eso? ¿Cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia del suceso A? ¿17 sobre 250? Bien, y chuta. Si ambas son defectuosas, ¿cuál va a ser la probabilidad de que ocurra el suceso B? También 17 sobre 250. Ahora, aquí está el caso. Me han dicho que la probabilidad de A y B son sucesos dependientes. Eso significa que esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A ocurrió anteriormente, ¿no es cierto? Ese es una probabilidad de sucesos dependientes. Entonces, la probabilidad de que el suceso B ha de ser igual a la probabilidad de que ocurra B, dado que A ocurrió anteriormente, ¿no es cierto? Si ambas son defectuosas, entonces, la primera es defectuosa. La segunda ya no son 17 defectuosas, sino 16. 16 sobre ¿cuánto? 17. 249. Entonces, la probabilidad de A es 17 sobre 250 por 16 sobre 249. Esa es la probabilidad de que ambas computadoras sean defectuosas. Ahora, por eso es ambas. Y por eso definimos esta letrita
decíamos que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B intersección B. 17 sobre 250 por 17 sobre 249. ¿Cuánto da esta probabilidad? 4,37. El 4,037. 37 dice. El 4% redondeando, ¿no? Sí. Bien. Pasemos a otro ejercicio. 3. Dice, escriban, una caja contiene 25 fusibles, ¿sí? ¿Alguien me pregunta algo? ¿Puedes repetir la pregunta, Lisa? Una caja contiene 25 piezas de fusibles. Esos fusibles que utilizan los electricistas, ¿no es cierto? O en los domicilios también, para que eviten el corte de luz, etc. Una caja contiene 25 piezas de fusibles, de las cuales, de los 25 fusibles, 8 son defectuosas. Si se seleccionan tres fusibles al azar, sucesivamente sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que los tres fusibles sean defectuosos? Entonces, podemos definir el espacio muestral por los 25 fusibles, de los cuales 8 son defectuosos, ¿no es cierto? El espacio muestral estaría formado de ¿cómo? Los 8 defectuosos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos serían los no defectuosos? 17. 17. Total, 25 fusibles, ¿no es cierto? Yes. Ahora, podemos definir también los eventos o sucesos.
¿En qué consiste el experimento en este caso? Escoger 3 fusibles. Escoger 3 fusibles. Tres fusibles. Elegir 3 fusibles, ¿no es cierto? Ese es el experimento. Seleccionar 3 fusibles. Entonces, el suceso A ¿cuál es el suceso A? 3 sobre 20. 3 defectuosos. ¿Cuál es el suceso A? Porque vamos a tener que hacer 3 fusibles, ¿no es cierto? Puede ser que en la primera nos salga dos defectuosos y uno no. El primer fusible es defectuoso, ¿no es cierto? Sí. El primer seleccionado es defectuoso. Por lo tanto, ¿cuánto es su probabilidad? 8 sobre 25. 8 sobre 25. Muy bien, Rodrigo. El segundo fusible elegido también es defectuoso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso B? 7 sobre 24. 7 sobre 24. 24. 7 sobre 24. ¿Por qué 7 sobre 24? A ver, David Condori. Porque anteriormente hicimos igual la probabilidad de ambas y utilizamos lo que es el que No, se llama. a ver, vayamos a este ejercicio. Está bien que relaciones con el anterior, pero fíjate, el ejercicio dice, se seleccionan 3 fusibles sucesivamente. Vos agarras del montón de 25 fusibles que hay, agarras uno, eliges y es defectuoso. El segundo, agarras, es defectuoso. El tercero también es defectuoso. ¿Qué quiere decir esto? Dice sucesivamente, pero sin reemplazo. Si se seleccionan 3 fusibles sucesivamente, sin reemplazo, aquí está, sucesivamente, sin reemplazo. Quiere decir que del montón de los 25, el primero que has elegido es defectuoso, 8 sobre 25. Eso ya no la devuelves, la dejas fuera. Haces una segunda elección, te quedan 7 defectuosas, porque la primera es defectuosa. Te quedan 7, de un total de 24. Y la tercera, el tercer suceso, también va a ser defectuoso. Entonces, la probabilidad de C ha de ser igual a ¿cuánto? 6 dividido entre 23. 6 sobre 23. Entonces, la probabilidad de seleccionar la primera, la segunda y la tercera, A, B y C, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Esto es igual 8 sobre 25 por 7 sobre 24 por 6 sobre 23. Igual. Ahora, si el caso fuera sin reemplazo, ¿no? Seleccionamos, más bien, si el caso fuera con reemplazo, seleccionamos un fusible de la cajita, vemos y la devolvemos otra vez. Por lo tanto, con reemplazo,
con reemplazo, la probabilidad de A y B y C sería 8 sobre 25 por 8 sobre 25 por 8 sobre 25, ¿no es cierto? Entonces, esto es sin reemplazo. Pero, si seleccionamos y luego la devolvemos, este es el caso. ¿Alguna pregunta? Esto ya es dependiente, ¿no, Licen? No. ¿Este? Sí, Licen. El Sí, primero es dependiente, el segundo es independiente. Ah, sí. La interpretación, Licen, Tito, no sé si podía decir. La probabilidad en el primer caso de que elijas la primera, la segunda y la tercera con reemplazo es el producto de estas probabilidades. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien. Me gusta que están interpretando. Vamos a ir a este otro caso. ¿Qué número es? ¿4? 5. 5. 5. Ya he perdido el control. Bueno. Número 5 entonces. Dice, escriban, determine la probabilidad de los siguientes eventos que se dieron al elegir una carta de un mazo de 52 barajas o cartas. Estamos jugando a las cartas. Los truqueros saben exactamente las figuras y los números que tienen las cartas. Bueno, un mazo, para explicarles, un mazo de cartas tiene 52, es decir, un mazo de cartas tiene 52 cartitas, ¿no es cierto? Sin incluir las joker. Es decir, no incluimos las monas, solo incluimos las cartas con figuras y con colores. Entonces, en un mazo de 52 tenemos, por ejemplo, la figura de trébol, que está numerada desde 1, 2, 3 hasta 10. Ese. Luego viene la J, la Q y la K. ¿Sí? Luego viene la espada. ¿De qué color es? Rojito. Negra. No, negra. Negra. Negro. Negra es. Negra. El trébol y la espada son de color negro, negra. Estos están enlistados del 1, 2, 3 hasta el 10 y J, Q, K. A ver. Mucha mi sencilla está fea, che.
Luego tenemos el rombo. Esto es rojo, ¿no es cierto? Estas son negras. El rombo o lo llaman también el diamante. Igual está enumerado del 1 hasta el 10 y está la J, la Q y la K. Y luego tenemos la otra figura, el corazón, también rojo, que está numerado del 1 también hasta la K. Entonces, determine la probabilidad de los siguientes eventos o sucesos de que al elegir una carta de un mazo de 52 barajas A, se obtenga un 7, un número 7. Para nosotros, el experimento ¿cuál sería el experimento? A ver. Elegir una carta. Elegir una carta. ¿No es cierto? El suceso A, elegir un 7. Entonces, Serían ¿cuál es 4. el suceso o evento A? El 7 de trébol, 7 de diamante, 7 de corazón. Correcto. Entonces, hay el 7 de trébol, 7 de espada, el 7 de diamante y el 7 de corazón. Ahí está. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A, ¿cuánto es? 4. 4 sobre 52. 4 sobre El 52. espacio muestral tiene 52 cartas, ¿no es cierto? Que están incluidas los colores, las figuras y los números. Entonces, de un total de 52 cartas, 4 son favorables. 4 cartitas. 1, 2, 3, hay 4 7, ¿no es cierto? Sí. B. Elegir una carta negra. ¿Cuál va a ser? 20. Sería 26 Probabilidad de sobre B. 26 sobre 52. 22. Tenemos 13, negras, 13. ¿no es cierto? 1, 10, más las figuras son 13. En total tenemos 26 26 sobre sobre 52. 52. 26 sobre 52. A ver, haremos esto más. C. Luis, no sé si podía explicar esa, la B, el inciso B. Estamos copiando de aquí. Dice, elegir una carta negra. Los tréboles son negros, ¿no es cierto? Que son 13. Y las espadas también son negras, también 13. En total hay 26 cartas negras, ¿no es cierto? Ah, Y hay también 26 cartas rojas.
cada figura tiene 13 cartas, ¿no? Entonces, un as o un rey. El as es el 1. ¿Cuál es el rey? A ver, truqueros. La K. La K, La K. ¿no es cierto? Estas son las figuras, fíjense en las cartitas. Entonces, la probabilidad de que sea un as, digamos, probabilidad de as. Para este, un as. 4 sobre 52. 4 sobre 52. La probabilidad de un rey. Igual, 4 Mire. sobre 52. 4 sobre 52. Entonces, la probabilidad de as o rey es igual a la probabilidad de as más la probabilidad de rey. Es un suceso. ¿Qué clase de suceso es? Excluyente, mutuamente excluyente, ¿no es cierto? No van a salir las dos cartas juntas, o va a salir el as o el rey. Entonces esto es igual a 4 sobre 52 más 4 sobre 52, igual 8 sobre 52 es la probabilidad de que salga o un as o que salga un rey. Solo uno de ellos va a aparecer. ¿Está bien? Bien. Pasamos al siguiente, a ver. Escriban. Número 6. En el mismo ejemplo, a ver. De un mazo de 52 cartas, se hacen 2 extracciones. Hallar la probabilidad inciso A. Hallar la probabilidad de que las dos cartas extraídas sean ases. Hallar la probabilidad de que las dos extraídas sean ases. Inciso A, con reemplazo. Inciso B, sin reemplazo.
A ver. Adrián Gijena. Sí, Licen. Para el inciso A. ¿Qué clase de suceso o evento es? Un mutuamente no excluyente. A ver. Alguien que corrobore eso, a ver. Independiente. Vamos a ir. Independiente. Carlos Murillo, a ver, Carlitos Murillo. Dicen, para mí es un suceso dependiente. Un suceso dependiente. A ver, Cristian Mauricio Miranda. Dice, Cristian. suceso independiente igual. ¿Qué suceso es? Independiente. El suceso está apuntando, ¿no? Mauricio. Dice, es un suceso independiente para mí. No sé si me escuchan. Un suceso independiente para vos, Mauricio. A ver, 3 posiciones. Hemos dicho que un suceso independiente es con reemplazo. Entonces, independiente. ¿Por qué? Porque vas a hacer una selección, la primera vas a extraer y luego la vas a devolver. Entonces, la segunda extracción que hagas es completamente independiente de la primera, ¿no es cierto? Porque has agarrado la primera y la has devuelto al mazo. Por eso es completamente independiente. Entonces, si es independiente, ¿cuál va a ser la probabilidad? 4/52. 4/52 por 4/52. 4/52, ¿no es cierto? Este es un suceso independiente. La primera extracción A, la segunda extracción B. A y B es igual a 4/52 por 4/52. A y B. El segundo si es sin reemplazo, entonces es dependiente. ¿Por qué? Me explico. Porque elijo una, entonces ya no la devuelvo, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de la primera extracción y la segunda, bueno, con este ejercicio vamos a terminar esta clase, ¿ya? Entonces, no van a retornar, por favor. Ya estamos, y 5. Entonces, la probabilidad de A y B ha de ser igual. La primera extracción hay 4. De un total de 52. Por 3, la segunda extracción 3/51. quedan 3. 3/51. De un total de 51. 51. Y hemos definido las probabilidades de sucesos independientes y para sucesos dependientes. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta en relación
vamos a quedar aquí. ¿Ninguna? No, Lisa. Bien. Dicen una Todo curiosidad. entonces, ¿está ok? David, ¿Qué significaba el as? Ese. a ver, en tu vocabulario común, ¿qué es el as? No sé. A ver, ¿qué entienden ustedes por as? Es el número 1. La Las carta. cartas. La carta al número 1. Sí, el as significa que es el primero, el número 1, ¿no es cierto? Entonces, en las cartas, el 1 representa el as, o el número 1, ¿no es cierto? Es el as. Eso es David. Luego los otros números 2, 3, 4, 10, eso es. ¿Alguna otra pregunta? No son preguntas capciosas, sino son preguntas de casino. Y ahí es donde ocurre la teoría de probabilidades. Ya les dije, a los estadísticos se les ocurrió ir a los casinos y ver, por ejemplo, cuántas vueltas daba y cuántas veces sacaba un premio una persona e iban registrando los casos. O se acercaban al casino donde estaban jugando las cartas y veían, por ejemplo, cuál era el número de veces que salía un número, la mayor cantidad posible. O cuando jugaban en el lanzamiento, cuántas veces aparecía un número, iban registrando y bueno, a partir de ahí nace la teoría de las probabilidades. Por eso son los ejercicios básicos que iniciamos dando estos ejercicios y luego ya vamos a ir ingresando al campo ya más específico. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, chicas? ¿Está claro? Sí, Lisa. Sí, Lisa. ¿Entiende? Sí, listen. Por ahí. Sí, Lisa. Bueno, Va por ahí. quedamos ahí entonces. Nos veremos la próxima clase.